cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gloria a Dios. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey.
a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, la fortaleza, todos caen y caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Te alabamos, Señor, gracias. Así puestos de pie, hermanos, vamos a tener nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo número 5, para leer los versículos del 17 al 42. Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 42. Lo vamos a leer alternadamente. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes el segundo, y nos vamos a juntar en el versículo número 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Y puestos en el pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes daban fieles para que. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: No mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado al presidente vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó deudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les estimaron no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicaban a Jesucristo. Dios bendiga su palabra, hermanos, pueden sentarse. Vamos a dejar así el tiempo para recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Quieren que lo toquemos y al final? Ok. Escucho llanto de dolor, de niños en tu amor, que el Señor lo quiera a mí, contemplo por lo que y veo que la humanidad no ama el vivir, bendecir la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz de la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Yo la desesperación del mundo entero, gentes que la amar de Dios no gozan en su ser. Hoy sé que debo ministrar a todos por doquier y gozoso compartir la gracia del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin.
Padre, en esta mañana te queremos dar las gracias, Señor, por este grupo de hijos tuyos reunidos en esta mañana. Sé con cada uno de ellos, provees en su trabajo, Señor, y que todo sea para beneficio de nuestras vidas, Señor, y para engrandecer tu reino. Sé con estos diezmos y estas ofrendas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, se pueden poner de pie, por favor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Gloria a Dios.
insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como nos acercamos sin temor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Llora el futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Pueden sentarse, hermanos, y así le vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor. Espero que entendamos esta realidad maravillosa de que Jesucristo basta. Pero de veras. Es decir, lo cantamos muchas veces, lo decimos en ocasiones hasta para aconsejar a alguien o para animar a alguien, se lo decimos. Pero de repente cuando vienen las dificultades a la propia vida, entonces como que Jesucristo ya no bastó tanto. Entonces recuérdenlo. Hermanos, queremos retomar un tema que iniciamos a partir del mes de marzo,
o ya no me acuerdo si fue marzo y abril. La verdad es que con tantas cosas en la cabeza y cambios, ¿verdad? Pero estamos hablando de destrucción y todo esto está basado en Jeremías capítulo 1 versículo 10, donde el Señor le dice a Jeremías que lo estaba poniendo para primero arrancar, destruir, derribar. Y queremos hablar de destrucción, pero esta mañana, basados en Hechos capítulo 5, es sin temor a la destrucción. Ya habíamos hablado, incluso si usted estuvo escuchando, yo espero que de veras haya escuchado los sermones que pudimos grabar y poner en nuestra página web. Algunos tristemente no lo hicieron, no sé cuáles, no sé quiénes, ¿verdad? Dios sabe. Yo espero que usted haya sido de los que sí escuchó, pero si no, hermanos, qué lástima, qué tristeza, porque olvídese del trabajo y del esfuerzo que puede hacer uno. El problema es que el Señor está hablando y no estamos escuchando. El problema es que afuera incluso le decimos a la gente y hasta lo ponemos en las redes sociales, porque Dios está hablando y nadie está escuchando. Y le decimos a la gente. El problema es que el pueblo de Dios tampoco está escuchando. Así que, hermano, por favor, preste atención, sin temor a la destrucción. Ya hemos hablado de no tener miedo a quien destruye el cuerpo, ¿se acuerda? Y eso, por eso hice referencia a los sermones grabados, porque tenía que ver con un sermón que grabamos. Hablábamos de temer a quien puede destruir el cuerpo y el alma. Y ahí Mateo nos dice, en el infierno. Y usted puede decir, pues qué bueno, yo no. Ya estoy libre. Y queda el que sí. Queda el que sí va a ser destruido. Y la palabra ahí suena un poco más dura, más difícil, porque la Biblia no habla de aniquilación del alma. Pero pareciera como que sí. Pero no es de esa manera, porque el castigo es eterno. ¿Ok? Ahora, pensemos que si el que puede destruir el cuerpo y el alma está de nuestro lado. Imagínense que el que puede está de su lado. ¿Podrá alguien destruirnos? ¿La pandemia, el virus? Podré morir, pero no ser destruido. ¿Cómo podemos vivir sin temor a la destrucción? ¿Cómo se conduce uno que vive sin temor a la destrucción? ¿Cuáles son las características de uno que vive sin temor a la destrucción? Bueno, Hechos capítulo 5 nos da la clave. En primer lugar, estos hombres eran valientes. Vea el versículo 20 y el 21 ahí en Hechos capítulo 5. Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Eran valientes, habían sido encarcelados. ¿Le gusta la cárcel? ¿Sí le gusta la cárcel? Levante la mano. Hombre, ¿a poco estaba en la cárcel alguna vez? No, bueno. Algunos sí, ¿eh? No diga, no le hacen, no nos diga. Aunque no se sienta avergonzado. Aunque no hubiésemos estado en la cárcel, no nos gusta la cárcel. No es un lugar agradable. No lo es. Ellos habían sido encarcelados. Ahora, conocemos la historia ahora. Un ángel del Señor los libró, los sacó de la cárcel.
Pero no es cierto que cuando estamos en dificultades estamos, Señor, si me libras de esta, te lo prometo, ya me voy a portar bien. Señor, de veras, en serio, ahora sí. Si logro pagar este mes la renta, o si la libro de esta enfermedad, o si esto, y empezamos y hacemos miles de promesas a Dios, que cuando somos librados, ¿qué pasa? Señor, te prometo que voy a leer la Biblia todos los días, ahora sí. Y la Biblia sigue empolvándose por ahí, quién sabe en qué lugar, porque ya ni la encontramos. Ahora sí voy a ir al templo todos los domingos, Señor, sí, cuando haya servicio, voy a estar yo. Y si llaman para servir, yo voy a ir a servir. Y si llaman a la oración, yo también ahí voy a estar. Y pasa, se me olvidó. Estos se les ordena ir y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Si esa es la razón por la cual fueron encarcelados. ¿Se acuerda de Ananías? También está aquí en el libro de los Hechos. Ananías, el que tenía que ir con Saulo de Tarso. ¿Y qué le dijo? No, Señor, ¿cómo? Mira, como si el Señor no supiera quién era Saulo de Tarso. Él, Ananías, tiene que informarle al Señor. Señor, es que no sabes, Señor. ¿No sabes quién es este hombre? Ha echado a la cárcel a los que predican en tu nombre, Señor. Te quiero informar, porque se me hace como que no te has dado cuenta. Y le informa al Señor. La razón por la cual habían sido puestos en la cárcel era por anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa era la razón. A eso fueron enviados. Vayan, pónganse de pie en el templo y sigan predicando. Otra vez, nos van a agarrar y nos van a meter al bote. ¿No es cierto? Eran valientes. El mandato de ir directamente y predicar en el templo les parece casi increíble. Y que a lo mejor a mí sí. Yo no sé usted, pero a mí. Oye, es como cuando Moisés, siempre me acuerdo de Moisés y en el Mar Rojo. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Pues ¿a dónde? ¿Y qué no estás viendo el mar? No tenemos barcos, ni lanchas, ni balsas, ni nada. Obedecerlo era acto de audacia sin comprensión para una persona prudente cuya meta es la seguridad ante todo. ¿Y no es eso lo que buscamos? Estar seguros, estar en paz, estar tranquilos. Híjole, me acaba de caer el 20. Acabo de darme cuenta por qué razón algunos de nosotros no predicamos a Cristo. Es que hay mucho problema. Porque luego hay gente que discute, hay gente que reniega, hay gente que es atea y no quiere nada con Dios. Es más, están enojados con Dios, con alguien que no existe. Y luego se enojan con uno. ¿Yo qué culpa tengo? Yo solamente soy el mensajero. Pero es que es muy difícil. Ellos sabían lo que iba a pasar y sin embargo, ¿qué hicieron? Vean, hermanos, vaya a la Biblia. Habiendo oído esto, se fueron a su casa, se prepararon un rico lonche, ¿no? Con cafecito, tortillas de harina, papas con carne machaca, frijolitos y queso, y una rebanada de aguacate, y una rica salsa, ¿no? No, ya dije cafecito, ¿no? Fueron y lo hicieron. Ay, qué rico, ¿no? En cuanto oyeron estas palabras, habiendo oído esto, entonces se fueron al cine
porque ahora era de descansar, de relajarse, se fueron a la playa. No. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué? Y se quedaron calladitos, no decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Se acuerdan de las mujeres? En Marcos capítulo 16, versículo 8, ahí dice: y salieron corriendo, huyendo, y no decían nada a nadie, porque tenían miedo, les había agarrado gran espanto. No, estos no. Ya no más. Ya no más. La resurrección cambió sus vidas, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Obedecieron. ¿Se acuerdan que le he hablado de la obediencia? No es cierto que somos difíciles obedeciendo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero se me hace como que no está bien así. Y empezamos. Ellos no hicieron tal cosa. Habiendo oído, entraron y enseñaban. Hacían lo que el ángel les había dicho que tenían que hacer. ¿Qué hizo que obedecieran valientemente? El que destruye el cuerpo y el alma les había demostrado que estaba de su lado. Los había librado de la prisión, y anteriormente los había librado de la prisión del pecado, y les había dado vida eterna y seguridad en él. El que puede destruir, al que hay que temer, estaba de su lado. Hermanos míos, ¿cómo pues que podemos ser valientes y no temer a la destrucción? ¿Sabe por qué? Porque al que hay que temer, el que puede destruir, está de su lado. Está con usted. Ahí le acompaña. Le ama. Le sostiene. Le fortalece. Está con usted. ¿Eran valientes por sí mismos? No. Sabían en quién estaban confiando. De ahí viene su valor. ¿Se acuerda el último versículo o los dos últimos versículos que leímos? Dice que salieron de ahí después de que les dieron unos buenos azotes. Los azotaron, hermanos. Les dieron de chicotazos. No eran los azotes que daban los romanos, ¿ok? Esos eran diferentes. Pero dolía, calaba, y les dieron. Además, eso es vergonzoso, que a un adulto lo agarran a chicotazos. Todavía los chamacos, dale unos cintas para que se le quite el chamaco, ya agarre la onda. ¿No es cierto? Puede decir, pastor, y luego va a salir a las redes sociales y dice, ay, el hermano está predicando que hay que darle de chicotazos. Acuérdese, hay que leer bien la Biblia. No estoy hablando de eso. Pero que a un adulto le den. A ellos les dieron. Dice que salieron gozosos. ¿Se acuerdan? Vea la Biblia. No me crea a mí, léale ahí. Dice que salieron gozosos. Eran valientes. Sabían en quién habían confiado. En segundo lugar, eran hombres de principios. Vea el versículo 29. Dice el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué él pronuncia estas palabras? ¿Qué es lo que está pasando? Le están diciendo a ellos, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, ni siquiera se atrevían a decir el nombre de Jesús. ¿Ha oído las noticias? Una noticia falsa. Una noticia falsa. De que los judíos están celebrando la llegada del Mesías. Ben David, algo así. No sabe cómo se llama la Biblia. Bueno, es una noticia falsa. No es cierto. Tomó videos de alguna situación o no sé, evento que tuvieron algunos judíos ortodoxos allá en Israel,
Y entonces le puso ahí, los judíos están celebrando la llegada de su Mesías, y que el anticristo, y que quién sabe qué tanto, y que quién sabe qué más. No es cierto. Es una noticia falsa, para que no le anden creyendo a todo lo que encuentran en internet. Pero mire, estos hombres, estamos hablando del Sanedrín, que era compuesto principalmente por sacerdotes, y eran de la secta de los saduceos. Y los saduceos, recuerden que no creían ni en ángeles ni en resurrección. Y por eso estaban tremendamente aferrados a que los apóstoles, los discípulos de Jesús no predicasen en ese nombre. ¿Por qué? Porque estaban predicando de un hombre que había resucitado. Ellos no creían en eso. Pero increíblemente en la narración también se nos habla de un ángel. Tampoco creían en ángeles. Bueno, un ángel se presentó y lo sacó de la cárcel sin que nadie se diera cuenta. Los guardias estaban bien a gusto cuidando ahí, guardando una cárcel vacía. No había nadie. Y ellos, cuando les recriminan y luego les dice: ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué poca memoria tiene la gente. Usted y yo tenemos muy poca memoria también, ¿eh? Pero ellos tenían muy poca memoria. Hacía poco tiempo, cuando presentaron a Jesús para ser acusado y lo presentaron ante Pilato, Pilato les dijo: bueno, hay una costumbre en estos tiempos, pues les puedo soltar un preso. ¿Quieren que les suelte a Jesús? Y los evangelistas nos narran que había un malhechor que había sido apresado. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo se llamaba? ¿Quién? Se me olvidó el nombre. Ándale, ese mero. ¡Barrabás! ¿Se acuerda qué gritó la gente? Asusada por los fariseos, por los saduceos, los sacerdotes, los líderes religiosos del pueblo. No, suéltanos a Barrabás. Bueno, entonces, ¿qué hago con este? ¡Crucifícalo! Y ellos son los que gritaron. Y entonces Pilato dijo: bueno, yo soy libre de la sangre de este hombre, y se lavó las manitas, ¿no? ¿Cuál libre? Pero se lavó las manos. Y ellos, los saduceos, los fariseos, ¿se acuerda qué dijeron? ¿Cómo? Que la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué atrevimiento! Y ahora acá ya se les había olvidado. Ya se les olvidó. Nos dice la palabra de Dios: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pues claro, ustedes mismos se la echaron. Pues ustedes lo mataron. Y ellos se atreven, les dicen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Eran hombres de principios. ¿Vive bajo los principios de Dios usted? ¿Es un hombre de principios? ¿Es una mujer de principios? ¿O sigue la corriente del mundo? ¿Cómo es usted? Ellos estaban viviendo bajo el principio de que era más importante obedecer a Dios que a los hombres. ¿Usted vive bajo ese mismo principio? ¿Vive bajo el principio del Salmo número 15? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿El que qué? Habla integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos servir
es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y olvídense de la recompensa. Ya con eso ya la hizo, hermano. Eso de no resbalar jamás, pues ya es el pilón. Vivir en integridad y bajo principios bíblicos, eso es lo importante. Esa es la recompensa. Y estos hombres vivían bajo principios bíblicos, bajo los principios de Dios. Ellos nunca preguntaron, ¿es segura esta forma de actuar? ¿Es eso lo que Dios desea que haga? Desde el principio aquellos discípulos sabían que no importa el costo y las circunstancias. Ellos iban a obedecer a Dios, estaban siempre deseosos de aventurarse por Dios. Hermano mío, esto es una aventura. Una gran aventura. Yo pasé de niño allá en mi iglesia, en Ciudad Obregón. No una remodelación, sino una reconstrucción, una construcción nueva. Se tumbó el templo viejo y se levantó uno nuevo. Y hermanos, años tardaron. Yo creo que con esto nos vamos a llevar un año exactamente. Un año, pastor. Pues, ¿qué está pensando usted? Está muy mal usted. No sabe ni en lo que se metió, ni sabe. Tiene razón, hermano. Ni sabía. No me imaginaba ciertas cosas, pero no. Yo decía, en septiembre vamos a abrir. Ilusionado yo. Mire dónde andamos ahorita. Y no estamos todos. Solo los valientes que dijeron, sí, no le hacen las 7 ahí estoy. Yo los felicito, que están aquí. Ya. Seguridad. Pero hermanos míos, ha sido una aventura. No se imagina. Pero ha sido una muy buena aventura. Y el Señor ha bendecido como usted no tiene idea. Ya pronto se va a abrir, ya pronto. Tenga paciencia. Ya esperamos un año, no se preocupe. Unas semanas más. Ya no es nada. Le digo, yo dije en septiembre. Cuando dije septiembre, mi esposa dijo, así me dijo, ¿verdad? No digas eso. Yo dije en enero. Hasta alguien me pidió el templo prestado. Que sí, en enero le entramos. Volvió a decir. Ahora ya no sé si va a decir en un mes. Yo estoy diciendo que a principios de mayo ya vamos a abrir. Ya la estoy viendo cerquita. No sé. Pero hermanos míos, ha sido una aventura. Pero estos hombres habían visto morir a su Señor, que no tuvo temor de morir por la salvación de la humanidad. Ellos seguirían su ejemplo. Tenían principios y vivían bajo esos principios. Tenían que anunciar el mensaje de salvación valientemente, sin temor a ser destruidos. ¿Qué de usted y de mí? ¿Qué de nosotros? Y aquí de nuevo, ¿quién es uno? ¿Dónde está? Un pastor para llevarlo ahí al patio de la iglesia, ni va a querer venir. ¿Y cómo sabe? ¿Ya lo invitó? O si yo estoy incómodo, me imagino que él también. Hermano mío, ¿quién iba a la iglesia o al templo en su país de origen? Levanten la mano, por favor. ¿Quién iba? Levanten la mano. Ok, gracias, hermano. Bajen. Ahora le pregunto, ¿había todas esas comodidades que tenemos acá? En serio, dígame si las tenía, qué bueno, qué bendición. Eran muy poquitos los que las tenían. Perdón, hermana, a ver otra vez, ¿cómo? Bien, pero dentro muy bueno el tiempo que estuvimos cuando estábamos en nuestro pueblo y cuando éramos pequeños debajo de los árboles que sentaban en las piedras. Así es. Y muy contentos. Hermano mío, en serio, ¿sí era?
Nos hemos tan acostumbrado a las buenas cosas que se nos olvida. Ahora las moscas me caen gordas. Cuando antes nomás decía, ya volaba la mosca. Y a ver, ya hasta le dio asco. ¿Y cómo no le daba asco antes? Hermano mío, así era el asunto. No me diga que no. Hermano mío, ellos no tenían temor de anunciar el mensaje de salvación valientemente. Y vuelvo a preguntar, ¿quién es uno? No se preocupe, las comodidades o incomodidades, el sol. Yo no me acuerdo ya cómo era, es que sobrevivimos en Ciudad Obregón con un triste abaniquito. En una casa donde el techo y las paredes eran de lámina de cartón esa negra. Y en el verano, hermanos míos, ay, ese era calor. Aquí usted entra a su casa y como quiera, aunque le baje poquito, pero le baja el termostato a su aire acondicionado, pues porque hay que ahorrar. Pero de todas maneras tiene esa comida. Allá no teníamos eso. Hermano, no le importe. No importe las circunstancias, no importe. Ahora, eso solamente son pequeñeces, hermano mío. Y si eso nos atemoriza, y si eso nos detiene para llevar el evangelio, para llevar las palabras de esta vida, de la vida verdadera, ahora imagínense que nos persigan. Imagínense que nos amenacen con ir a la cárcel por estar predicando en el nombre de Jesús. Nos íbamos a esconder en la cueva, realmente es lo que íbamos a hacer. Ellos no tuvieron temor. De nuevo, ¿quién es tú, hermano mío? No lo echen en saco roto. En tercer lugar, tenían bien claro lo que era su deber y su función. Vea el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tenían bien claro lo que era su deber y su función. Sabían que eran discípulos de Cristo, su Señor. Habían escuchado las palabras de su Señor. Si a su Señor y Maestro han llamado que tiene demonio, hijo de Belcebú, ¿qué creen que le van a decir a ustedes? ¿Qué creen que le van a decir a ustedes? ¿Se da cuenta? Ellos sabían quiénes eran. Sabían que eran testigos de Cristo. Un testigo es alguien que sabe por experiencia personal aquello que es cierto. Y es imposible detener a un hombre así, porque es imposible detener la verdad. Y usted y yo la tenemos. Óigalo bien, es imposible detener la verdad. Recuerdo en mi niñez, escuchando un sermón de mi pastor, y él estaba hablando de la obra de Dios. Dice, tenga mucho cuidado de oponerse a la obra de Dios. La obra de Dios es como un tren bala. Él tomó el ejemplo del tren bala que existía ya en los años en México, que ya no existe, ¿verdad? Hoy. Y él decía, intenta detener ese tren que va a toda velocidad. Bueno, así es el que intenta detener la obra de Dios. No lo va a detener, va a ser arrollado. Estos sabían muy bien lo que estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, y no importaban las consecuencias. Sabían que nada podría realmente destruirlos. ¿Por qué? Porque la misión a la que habían dedicado sus vidas era de parte de Dios. Y me encanta el versículo 39. Hermano mío, por favor, abra su Biblia en el versículo 39, capítulo 5 de Hechos. Mas si es de Dios, no la podréis destruir,
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Gamaliel, el gran Gamaliel, el maestro de aquel que se atrevió a decir fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Bajo los pies de Gamaliel, Saulo de Tarso aprendió. Es este Gamaliel que se levanta en esta reunión y hace salir a los apóstoles. Sáquenlo fuera, tengo que hablarle a ustedes. Y les dice a los saduceos, fariseos y a todos ellos: miren, vino un tal Teudas diciendo que era alguien, porque eso, diciendo que era alguien. Los mataron y se acabó todo, vino a hacer nada. Después se levantó Judas el Galileo y también lo mataron y pum, se acabó. Tengan mucho cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Tengan mucho cuidado. Porque si esta obra es de los hombres, se va a acabar, hombre. No se preocupen. Pero si es de Dios, pero si es de Dios, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermano mío, esta obra es de Dios. Y si no, ¿qué está haciendo aquí? Ay, el pastor me corrió. No estoy corriendo. Porque si usted no cree que esta obra es de Dios, ¿qué hace aquí? Busque donde sea la obra de Dios. Porque nosotros estamos equivocados. Nosotros lo estamos regando. Pero si esta obra es de Dios, nadie la va a poder destruir, hermano. ¿Ok? Nadie. Y si se opone, y si alguien más se opone, quien sea, no importa, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Y sabe usted cuáles son las consecuencias de luchar contra Dios? La lleva de perder. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Las lleva qué? La lleva de perder. Y es lógico. No va a ganar nada. Ni crea. Ni lo piense, ni se imagine. De nuevo, si esto es de Dios, o si no es de Dios, hermano mío, yo quiero que se comprometa. Si esto no es de Dios, ¿qué está haciendo aquí? Vaya y busque la obra de Dios. Pero si esta es de Dios, hermano mío, siéntase confiado y valientemente busque a su uno y predique las palabras de esta vida, porque nadie podrá destruir esta obra que es de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, por favor, hermano mío, sea valiente y predique el Evangelio de Jesucristo. Viva bajo los principios del Señor. Y tenga bien en claro por cuál es su deber y por qué Dios lo puso aquí. Y entonces abóquese, enfóquese a ello. Ellos sabían que nada podría realmente destruirlos. ¿Por qué? Porque la misión a la que habían dedicado sus vidas era de parte de Dios y nada ni nadie podría destruirla. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, nada nos puede detener. Nada nos puede destruir. Bueno, mío, nada. ¿Se acuerda qué es eso? En absoluto. Nada, ni nadie. No tenga temor, hermano. No se preocupe. Adelante, ni el virus. No estoy diciendo que no tomen las precauciones. Tómenlas. Haga lo que es debido, haga lo que es necesario. Pero hermano mío, no viva con miedo, ni temor. No. Nada le puede detener, ni le puede destruir si está haciendo la obra de Dios. Solo si está haciendo la obra de Dios. Hay que estar certeros de que estamos haciendo la obra de Dios y no la obra de los hombres.
Tenemos que estar seguros de que es Dios quien nos ha enviado a hacer la obra y no que son nuestros propios deseos y nuestros anhelos. Cerciórese que es la obra de Dios. Luego, y cuando estemos seguros de que es Dios quien puso esa misión, hagámosla con valor, apegados a los principios bíblicos, sabiendo cuál es nuestro deber y nuestra función. Dios está de su lado, hermano. Dios está de nuestro lado. Hermano mío, busque a su uno y háblele todas las palabras de esta vida. Por favor, de manera valiente. Hágalo, hermano. Esa es la obra de Dios. Y Dios nos ha llamado a ello. Y nada nos va a poder detener. Ya el Señor Jesucristo dijo que Él iba a edificar su iglesia sobre esa roca, y ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. ¿Ya se le cuenta? ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su rostro? Y entonces toma una decisión, pero de veras sí, comprometida con esta obra. No estamos hablando de la Iglesia Bautista Sinaí de Chinconcuá, no, ni de la Iglesia Bautista Maranata de Mazunchale. Estamos hablando de la Iglesia Bautista Central de Phoenix, Arizona. Necesita comprometerse. Y si esta obra es de Dios, nadie la va a poder detener. Pero si no es de Dios, hermanos míos, más vale que busquemos otro lugar. Porque si esto no es de Dios, yo me voy. Yo soy el primero que me voy. Ahí nos vemos. Pero si es de Dios, hermanos míos, nada la podrá detener. Aquí la pregunta: ¿vas a ser de estos hombres valientes? ¿De estos que viven bajo los principios bíblicos? ¿De estos de que saben cuál es su deber y lo hacen porque saben que Dios está de su lado? ¿De veras serás? ¿Te comprometerás con Iglesia Bautista Central? ¿Con Cristo Jesús? Y lo estoy equiparando, va a decir: pastor, ¿qué es lo que está haciendo? Lo estoy equiparando. ¿Sabe por qué? Porque si esta es la obra de Dios, entonces es el compromiso con Dios. Es el compromiso con la Iglesia Bautista Central. Así que serás. Yo te invito a que te pongas de pie si es así. A comprometerte de veras. De veras, a ser valiente y a buscar tu uno. Y a decirle a Cristo Jesús: sí, Señor, yo me comprometo, yo lo voy a hacer. Voy a buscar a mi uno y voy a batallar y voy a luchar y voy a orar y voy a compartir el mensaje de salvación. Yo lo voy a hacer, porque esta obra es de Dios. Si lo crees, ponte de pie. Si no, quédate sentado. Y va a decir: pastor, me está extorsionando. No, hermano mío, son dos cosas nada más. O hay compromiso o no hay compromiso. Así de sencillo. ¿Alguien más? Ahora, si alguno no ha rendido su vida a Cristo Jesús realmente, sería el tiempo de hacerlo. Sería el tiempo de decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida y te la entrego, porque esta obra es de Dios, ya me di cuenta, y ven y haz tu obra en mí. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, rendir su vida a Cristo, pedirle perdón? Pídele perdón ahí en su lugar. Y entonces, después de eso, ponte de pie. Ponte de pie, si es que lo haces. ¿Alguien más? ¿O ya está comprometido? Espero que así sea. Y valientemente busques a tu uno. Y valientemente le compartas el mensaje de salvación. Todas las palabras de esta vida. Porque si esta obra es de los hombres, se va a acabar. Pero si es de Dios, nada la podrá destruir. Nada. Amante Dios y Padre, gracias por tu palabra. Qué ejemplos maravillosos de estos hombres que valientemente te obedecieron, no importando las circunstancias, no importando las consecuencias. Wow.
que esa convicción, Señor, que había en estos, tus primeros discípulos, haya en nosotros. Y que este compromiso que ellos tenían contigo, la tengamos nosotros. Y mi Dios, si esta obra, la obra de IBC, es tuya, entonces que nos comprometamos de lleno a trabajar por ella. Señor, si es de los hombres, enséñanos. Enséñanos. Y si nos damos cuenta que es así, que es de los hombres, que salgamos corriendo, porque aquí no es nuestro lugar. Pero si no es así, si esta obra es tuya, oh Dios, gracias porque nadie la podrá detener. Nada la podrá detener. Bendice a mis hermanos, Señor, y que cada uno, miembros de IBC, podamos comprometernos contigo, con tu obra en este lugar. Y entonces, Señor, valientemente hablar todas las palabras de esta vida. Vivir bajo los principios tuyos, Padre Santo, y darnos cuenta de cuál es nuestro deber y nuestro lugar, la función que hemos de cumplir en este lugar. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a tu pueblo, y te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener Hermanos, vamos a tener un último himno. Nos vamos a pedir que se pongan de pie. Lo acabamos de cantar en la ofrenda. Yo iré de la tierra hasta el fin. Creo que la mayoría no lo sabemos. Y con eso vamos a terminar. Escucho llanto de dolor, de niños el clamor, la ciudad la guerra en mí, contemplo por lo que, y veo que la humanidad no ama el vivir, que sin la plenitud del gozo del Señor, yo